Entonces, la semana pasada, gracias a Dios, terminamos el capítulo 5 de Juan, donde estuvimos hablando acerca del pozo de Betesda y el paralítico ahí, y luego revisamos el discurso de Jesús, que partimos en dos partes. La primera, Jesús hablando acerca de él y el Padre, siendo uno mismo, trabajando en unidad. Y la segunda, hablando del testimonio del Padre dado a través de diferentes medios, ¿sí? Y como comentamos, vamos a regresar al versículo 14, solo al versículo 14, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, si me acompañas ahí en Juan, vamos a leer el versículo 14. Dice, después de esto Jesús lo halló, es decir, a la persona que había sanado en el pozo de Betesda, dice, lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Sí? Entonces, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Sí? Y eso es todo lo que vamos a estar leyendo el día de hoy de aquí del capítulo de Juan. ¿Sí? Yo supongo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos estado enfermos, y si eres como yo, tal vez en medio de tu malestar te has preguntado por qué estoy enfermo, y no necesariamente diciéndole a Dios por qué me enfermaste, sino simplemente por qué estoy enfermo. O sea, ¿qué me hizo daño? ¿Por qué me siento así? ¿O qué habrá sido? ¿Es sueño? ¿Es estrés? Hace poquito me puse bien malo de la panza. No sé, me sentí muy mal. Como que devolví algunas veces, vomité y me sentía muy mal. Todo el día me sentí muy mal. Me la pasé arriba en el cuarto, tirado, literalmente, entre dormido. Despertaba como 20, 30 minutos y luego me volví a dormir. Pero me sentía muy mal. Y sí pensé, ¿por qué me siento así? O sea, ¿qué es lo que me hizo daño que me siento así? Ya le hablé a mi cuñada, que es doctora, y me dijo lo que yo ya sabía. Me hizo daño la lechuga. Desde entonces no como lechuga, se los paso ahí al costo. Si la lechuga es peligrosa, cuidado. Sí, así es. Entonces, pero yo me preguntaba en ese momento por qué me siento así, ¿sí? Y también dentro de eso como que hay una pregunta subyacente, ¿no? Si Dios tiene el poder para sanarme, para hacer que me sienta bien, ¿por qué no me siento bien? O sea, ¿por qué no bastaría con decirle a Dios, haz que me sienta bien? Y que Dios dijera, bueno, está bien, y ya me sintiera bien. ¿Sí? No sé si a alguien le ha pasado eso. No recuerdo yo alguna ocasión que me haya pasado. Qué afortunados los que dicen que sí. Hace algunos años también me diagnosticaron de cáncer. Y yo no estuve presente, pero supe que hubo algunas personas que se acercaron con mis papás, con Chuchunone. Y básicamente les dieron un consejo, o lo que ellos, no sé, pretendieron que era un consejo o una exhortación, y básicamente les dijeron, ¿saben qué? Aarón está enfermo porque ustedes pecaron. ¿Sí? Aarón está enfermo porque ustedes pecaron. Y entonces, lo que deben de hacer es, ustedes deben de arrepentirse para que Aarón pueda ser sanado, para que Dios pueda sanar a Aarón, ¿sí? Y entonces ahora seguramente, yo creo que mis papás sí pecaron, ¿verdad? La última vez que chequé, siguen pecando, ¿sí? No dudo que hayan pecado, ¿sí? La pregunta es, ¿podemos conectar el pecado y la enfermedad así, como causa y efecto? Pecas y entonces, efecto, te enfermas, ¿sí? Desde una perspectiva bíblica podemos decir que todas las gripas, todas las alergias, todas las miopías, astigmatismos, todas son consecuencia de pecado. O sea, de mi pecado pequé y por eso sufro todo esto, ¿sí? Ahora, la instrucción de Jesús no solo plantea esa duda, sino que también parece decir que es posible dejar de pecar, porque le da una instrucción, ¿no? No peques más, ¿sí? Y entonces esto es algo que nos debe mover, porque si de verdad es posible dejar de pecar, pues estamos en un grave aprieto, ¿verdad? Por lo menos yo, pues sé que sigo pecando, ¿sí? Y aunque yo no soy nadie para juzgar, estoy casi seguro que todos los que están aquí en el cuarto siguen pecando. Y entonces, si la advertencia de Jesús, no peques más, es real, es posible dejar de pecar, pues entonces hay algo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, este solo versiculito genera bastantes dudas, y aquí encontramos tres ideas que están entrelazadas, que son el pecado, la enfermedad y el algo peor, que le dice no peques más para que no te suceda algo peor, ¿sí? Entonces tenemos pecado, tenemos enfermedad y tenemos un algo peor, ¿sí? Pero en realidad todo gira en torno a la conexión que hay entre el pecado y la enfermedad. ¿Cómo es que estas dos están conectadas? ¿Y cómo puedo evitar el algo peor? ¿Sí? Entonces, si logramos entender la conexión entre enfermedad y pecado bíblicamente, vamos a poder hacer sentido de lo que Jesús dice aquí, ¿sí? Entonces, de este versículo vamos a hacer una enseñanza temática hablando de la enfermedad y el pecado.
y vamos a avanzar respondiendo 3 preguntas. ¿Sí? Primero vamos a responder, ¿se puede dejar de pecar? ¿Se puede dejar de pecar? En segundo vamos a responder, ¿cuál es la conexión entre el pecado y la enfermedad? Y en tercero vamos a responder, ¿de qué está advirtiendo Cristo a este hombre? ¿Qué es el algo peor? ¿Sí? ¿De qué lo está advirtiendo? ¿Sí? Entonces, ¿se puede dejar de pecar? ¿Cuál es la conexión entre la enfermedad y el pecado? ¿Y de qué le está advirtiendo Cristo a este hombre? ¿Sí? Entonces vamos sobre la primera pregunta, ¿se puede dejar de pecar? ¿Sí? Obviamente cuando tú y yo traemos esta pregunta, la mayoría de nosotros diríamos, pues obvio no se puede dejar de pecar porque pues aquí estoy yo, ¿verdad? Y no puedo dejar de pecar, entonces. Pero la pregunta no es si tú o yo hemos podido dejar de pecar, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿enseña la Biblia que podemos dejar de pecar? ¿Sí? ¿Hay alguna forma en que tú y yo abordemos la Biblia y entonces digamos, sí, la Biblia dice que se puede dejar de pecar y entonces está evidenciando que me falta algo a mí? ¿Sí? Jesús dice, no peques más. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa no peques más? ¿Qué era lo que el hombre debía de hacer y que debemos de hacer nosotros? ¿Sí? Sí es cierto que es posible dejar de pecar. ¿Cómo le hacemos? Y si no es cierto, ¿qué significa lo que Jesús dice? Primero, debemos de entender que es pecado. ¿Sí? Y definimos pecado como rechazar o ignorar a Dios, fallando en ser y hacer lo que Él demanda en su ley. ¿Sí? Ignorar o rechazar a Dios, fallando en ser y hacer lo que Él demanda en su ley. ¿Sí? Rechazar o ignorar en ser o hacer. ¿Sí? Ese es pecado. Pecado es por ignorancia, a conciencia, como sea. Si hemos fallado en ser algo que Dios demanda en su ley, o en hacer algo que Dios demanda en su ley, entonces estamos pecando. ¿Sí? No importa si lo hacemos por ignorancia, sigue siendo pecado. ¿Sí? Si rechazamos a Dios de manera consciente, ignorante, voluntaria, como tú quieras, me convence más la ciencia, no importa. ¿Sí? Que tu razonamiento te haya dicho, no, es que mira, es más razonable creer en la ciencia que en Dios. No importa lo que te haya llevado a ese punto, rechazar a Dios es pecado, siempre, ¿sí? Y entonces está claro que todos los hombres son pecadores. Todos los hombres somos pecadores. ¿Por qué? Porque todos de una o de otra forma nos quedamos cortos en ser o hacer lo que Dios demanda en su ley. ¿Sí? Sin importar qué tan buenos seamos, todos nos quedamos cortos de este estándar. ¿Sí? Aun cuando somos salvos, cuando Dios ha venido y nos ha hecho nacer de nuevo, seguimos pecando. ¿Sí? En segundo lugar, debemos notar que Juan, el mismo Juan que escribe este evangelio, dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y nota que Juan habla de nosotros. ¿Sí? Está hablando de aquellos que han sido salvos, de aquellos que están dentro de la iglesia. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Sí? Todos tenemos pecado. Pablo dice lo mismo en Romanos 7. ¿Sí? Esto lo leímos la semana pasada, en Romanos 7:25. Pablo dice, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Sí? Entonces Pablo está aquí en una situación en la que por un lado sirve a Dios, pero por el otro sirve al pecado. Sigue pecando, aun cuando ha sido un hombre regenerado, salvo. ¿Sí? Sigue pecando. Entonces, obviamente tú y yo responderíamos a la pregunta, ¿se puede dejar de pecar? No, el testimonio bíblico es que no se puede dejar de pecar. Y aquí hago énfasis en algo que es muy importante, y es la definición de pecado. ¿Sí? Hay algunas corrientes de cristianismo que afirman que se puede dejar de pecar. ¿Sí? Lo que se conoce como la perfección cristiana o la santificación total. ¿Sí? Pero para poder afirmar eso, se cambia la definición de pecado. ¿Sí? Entonces, nosotros partimos desde esta definición de pecado. Pecado es rechazar o ignorar a Dios, fallando en ser y hacer lo que Él demanda en su ley. ¿Sí? A partir de ahí, ¿tú dirías, se puede dejar de pecar? No, es imposible dejar de pecar. ¿Sí? En Cristo somos pecadores justificados, pero finalmente pecadores. Vamos a seguir equivocándonos y vamos a seguir luchando contra nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos y las tentaciones hasta el día en que seamos glorificados. ¿Sí?
Entonces, ¿qué significan las palabras de Jesús aquí? Si no se puede dejar de pecar, porque Jesús viene y le da una instrucción que es imposible. ¿Sí? Porque Jesús viene y le dice, ya no peques, si Jesús mismo sabe que no se puede dejar de pecar. ¿Sí? Yo no sé tú, pero si yo fuera traductor de la Biblia, nos ahorramos problemas, le cambiamos aquí y yo le pondría, mira, has sido sanado, ya no peques tanto, para que no te suceda algo peor. ¿Sí? Y nos ahorramos problemas, ¿no? Nomás le pones de, ya no peques tanto y listo. ¿Sí? Porque eso sí se puede alcanzar, ¿o no? Más o menos. ¿Sí? Ok. ¿Sí? La cuestión es que Cristo vino para librarnos del pecado. ¿Sí? Cristo vino para redimirnos por completo del poder, de la culpa y del castigo del pecado. ¿Sí? No vino para hacernos menos pecadores. Su objetivo no es que seas menos pecador, ¿sí? Sino para santificarnos por completo. Eso es a lo que Cristo vino, a santificarnos por completo y lavarnos por completo. ¿Sí? Entonces sería incongruente que Jesús dijera, peca menos. O sea, sí peques, pero menos que ahorita. ¿Sí? Peca menos. Porque aparte, es imposible pecar menos. ¿Sí? Si estás fallando en hacer o ser, estás pecando. ¿Sí? La Biblia nos enseña que el que infringe una parte de la ley, infringe toda la ley. ¿Sí? El mero hecho de que Cristo esté hablando con este hombre, es decir, de que el Hijo de Dios esté en carne, hablando con este hombre, prueba que es imposible dejar de pecar. ¿Por qué? Porque si hubiera un hombre que pudiera no pecar nunca, no necesitaría un Salvador. ¿Sí? Si no pecas nunca, ¿cuál es tu problema? No tienes problemas. ¿Sí? El problema es que el pecado está arraigado en nosotros. ¿Sí? Y por eso Cristo tuvo que hacerse hombre. Entonces, ¿cómo debemos de tomar las palabras de Jesús aquí? ¿Sí? Las palabras de Jesús fijan un rumbo para nosotros. ¿Sí? Fijan una dirección, un destino para nosotros. ¿Sí? Pablo dice en Filipenses 3, te leo del versículo 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Entonces, agarra esa idea. ¿Para qué Cristo hizo suyo a Pablo? Para perfeccionarlo. ¿Sí? Dice, de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Para qué Cristo se tomó a Pablo? Para perfeccionarlo. Pero Pablo dice, no he sido perfecto aún, yo todavía no lo alcanzo. Sin embargo, sigo adelante. Sí, versículo 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, no soy perfecto, pero Cristo me hizo suyo para perfeccionarme. ¿Sí? No soy perfecto, pero Cristo me hizo suyo para perfeccionarme. ¿Qué debo hacer? Debo de poner la mirada en la meta. ¿Sí? ¿Cuál es la meta? La meta es estar con Cristo cara a cara y conocerlo tal como Él es. ¿Sí? Entonces las palabras de Jesús aquí, no peques más, fijan un rumbo. No es algo que Cristo está pretendiendo que vas a poder alcanzar en este momento, pero es lo que Cristo vino a hacer. ¿Sí? Es por eso que Cristo nos ha salvado, para perfeccionarnos. Y entonces nos dan una dirección. ¿Sí? Es como decir, te vas a viajar de aquí hasta Timbuktu. Te vas a morir antes de llegar a Timbuktu, pero tu trabajo, tu deber en esta vida es camínale hasta Timbuktu. Camínale. ¿Sí? Tú sigue caminando. ¿Vas a llegar? No. Sí, te vas a morir antes de llegar ahí, pero cuando despiertes otra vez, ¿dónde crees que vas a estar? En Timbuktu. Así es. ¿Vas a alcanzar la perfección en esta vida? No. Pero finalmente seremos perfeccionados. Y las palabras de Jesús nos dan ese rumbo, esa dirección. ¿Ok? ¿Se puede dejar de pecar? Sí, una vez que estemos con Cristo, no en esta tierra. ¿Sí? Él responde a nuestra primera pregunta. ¿Se puede dejar de pecar? No aquí,
Sí, allá, gracias a Dios. Segunda pregunta, ¿cuál es la conexión entre el pecado y la enfermedad? ¿Cuál es la conexión entre el pecado y la enfermedad? Si no puedo dejar de pecar, ¿significa que voy a estar enfermo toda mi vida? Las palabras de Jesús aquí en Juan 5 parecieran conectar pecado y enfermedad de una manera directa. ¿Sí? Has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Como si le estuviera diciendo, estuviste enfermo por tu pecado y si vuelves a pecar, te vas a enfermar, pero peor de lo que estuviste enfermo. ¿Sí? Entonces, hay 4 cosas que debemos decir sobre el pecado y la enfermedad para tratar de delinear nuestro entendimiento de esto. Hay 4 cosas que debemos decir. La primera es que el pecado es la causa de la enfermedad. El pecado es la causa de la enfermedad. Y me refiero aquí de manera general. Es decir, la Biblia nos enseña que en el principio Dios creó todo bueno. La muerte y la enfermedad deben ser vistos como una consecuencia del pecado original, del pecado que Adán y Eva cometieron. ¿Sí? Por eso, y esto es muy interesante, no sé si te has preguntado por qué Jesús viene y sana personas. ¿Por qué sana personas? O sea, ¿cuál es el punto de sanar personas? Sí, y el punto es que Jesús está deshaciendo lo que el pecado hizo. ¿Sí? Al igual que viene y resucita a Lázaro y al igual que él resucita a él, Jesús está deshaciendo lo que el pecado hizo. Entonces, el pecado es el origen de la enfermedad en un sentido general. ¿Sí? El pecado es la causa de la enfermedad. Número 2, algunas enfermedades son causadas por pecado personal. ¿Sí? Algunas enfermedades pueden conectarse directamente a un pecado personal en la vida de la persona. ¿Sí? Puedes pensar aquí en una persona que fuma todo el tiempo, ¿sí? Hasta que de pronto lo diagnostican con cáncer de pulmones. ¿Sí? ¿Fue su culpa? ¿Su enfermedad es una consecuencia de su pecado? Sí. ¿Sí? Entonces, algunas enfermedades son causadas por pecado personal. ¿Sí? Diríamos exactamente lo mismo de la persona que ingiere alcohol en exceso y luego se enferma, o de la persona que no cuida su alimentación, que no se ejercita. ¿Sí? Todas estas acciones que son pecaminosas porque hablan de no cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, tienen una consecuencia de enfermedad y entonces podemos hacer una conexión directa. ¿Sí? Tu pecado es la causa de tu enfermedad. ¿Sí? Hay una conexión directa. ¿Ok? Número 3. No podemos ligar toda enfermedad con pecado personal. No podemos ligar toda enfermedad con pecado personal. La historia de Job es un monumento que nos advierte que no podemos decir estás enfermo y sufriendo porque pecaste. No podemos decir eso. ¿Te acuerdas que eso es lo que le dicen sus, pues no sé si llamarlos pseudoamigos, amigos de Job? Básicamente los amigos de Job todos caen en exactamente lo mismo, ¿sí? Es que si estás enfermo, si estás sufriendo, si te pasó todo eso, solo hay una respuesta y es que pecaste. Pide perdón, arrepiéntete porque pecaste y por eso te pasan cosas malas. ¿Sí? Como diríamos nosotros, al que obra mal se le pudre el tamal. ¿Sí? Es básicamente el mismo dicho. Pero cuando Dios se presenta ante Job, ¿sí?, y restaura todo, Dios voltea con los amigos de Job y les dice una sola cosa: vayan con Job y pídanle que ofrezca sacrificios, porque todo lo que ustedes dijeron es mentira. Ustedes no han hablado verdad. ¿Sí? Es decir, lo que los amigos de Job dicen está totalmente erróneo. Y el libro de Job entonces se levanta como un monumento que nos dice: no podemos conectar directamente todo lo malo con pecado. ¿Sí? Jesús mismo en Juan 9, que vamos a llegar allá, dice: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí? Su enfermedad no es causado por pecado en él o pecado en sus padres. Es un error tratar de diagnosticar la relación de una persona con Dios con base en su salud o en su comodidad. Es un error. ¿Sí? El salmista, hablando de los malvados en el Salmo 73, dice, te lo leo en una versión sencilla, dice, hablando de los malvados, pareciera
que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, ricachones, tienen todo lo que su corazón desea. ¿Estaban viviendo en comodidad? Sí. ¿Estaban viviendo con salud? Sí. ¿Eran personas agradables a los ojos de Dios? No. El salmista está hablando de los malvados. Entonces es erróneo y es imposible diagnosticar la relación del hombre con Dios con base en la salud o la falta de la misma. ¿Sí? Salud o comodidad. No podemos hacerlo. ¿Sí? Es erróneo. Está mal que tú y yo veamos a una persona sufriendo y digamos, seguro está en pecado. ¿Sí? Está mal. ¿Sí? O que veamos a una persona prosperando y pensemos, seguro obedece a Dios, tiene un nivel de santidad increíble. Es erróneo. ¿Sí? Sí, puede ser. Y en cuarto lugar, Dios usa la enfermedad. Dios usa la enfermedad. Solía decir, ya casi no lo digo desde que mi esposa me llamó la atención, pero antes era como muy común que dijera, no, es que yo estoy bien mal hecho, porque me he enfermado casi creo que de todo y me hicieron estudios médicos una vez y me dijeron, no, es que tienes este hueso más salido que este y la columna la tienes medio desviada, y entonces yo decía, no me hicieron con amor, estoy todo mal hecho. ¿Sí? Aun cuando la enfermedad no forma parte del diseño original de Dios, en su misericordia Dios usa la enfermedad y el sufrimiento para perfeccionarnos. En Santiago 1, versículos 2 al 4, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Esto es Santiago 1, 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces ahora, en vez de decir que estoy todo mal hecho, digo que Dios me quiere llenar de sumo gozo, me quiere hacer gozoso. Tengan por sumo gozo. ¿Sí? Tengan por sumo gozo. Cualquier enfermedad que nos aqueje, podemos estar seguros de que Dios la usará para su gloria y para nuestro crecimiento. Para su gloria y para nuestro crecimiento. Si la enfermedad es consecuencia de nuestras acciones pecaminosas, debemos arrepentirnos, debemos ser diligentes en lo que nos toca, pero lo hacemos sabiendo que Dios sigue en control. Y aquí hay una nota importante. Aun cuando la enfermedad pueda ser una consecuencia de mis acciones pecaminosas, Dios no usa la enfermedad como una forma de castigo por nuestro pecado. Dios no usa la enfermedad como una forma de castigo por nuestro pecado. ¿Por qué no? Porque Cristo ya pagó en la cruz el castigo de nuestro pecado. Si Dios hubiera dado el castigo de nuestro pecado a Cristo y luego nos lo da a nosotros otra vez, ¿no sería injusto? Jesús ya llevó el castigo por nuestro pecado. La enfermedad no es una señal de ira divina en la vida de los creyentes. La enfermedad no es una señal de ira divina en la vida de los creyentes. Y podemos considerar aquí el ejemplo de Epafras. ¿Te acuerdas que Pablo dice que estaba enfermo y que casi se muere? ¿Sí? Aún causándole dolor a Pablo. ¿Sí? Y lo único que encontramos de Epafras, no sabemos mucho de él, pero todo lo que sabemos, si te fijas, es bueno. Todo lo que se menciona de Epafras es bueno. ¿Sí? Y sin embargo, ya se andaba petateando. ¿Sí? O podemos ver el caso de Timoteo, que tiene algún tipo de malestar gastrointestinal, al parecer, no sabemos qué le pasaba. ¿Sí? Pero es aquel a quien Pablo dice, tú vas a seguir lo que yo empecé. ¿Sí? Te toca. Y entonces tienen enfermedades, tienen afecciones que los llevan casi al borde de la muerte, y no podemos decir, no, es que seguro Epafras estaba en pecado, por eso ya se lo andaba. No hay ninguna base para decir eso. ¿Sí? Nunca es sabio ni amoroso acercarse y decir, estás enfermo porque tus padres pecaron o porque tú pecaste. Nunca es una buena idea, bajo ninguna circunstancia.
el pecado y la enfermedad no están conectados de tal manera que tú y yo podamos decir, entre más sufrimiento, más pecado. ¿Sí? Entre más enfermedad, más pecado. No podemos decir eso. ¿Sí? Y entonces, si no podemos decir eso, eso nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿De qué está advirtiendo Cristo a este hombre? Si el testimonio bíblico es que no es que peques más y entonces te va a pasar algo peor, entonces ¿qué es este algo peor que Jesús le está advirtiendo a este hombre? ¿De qué está hablando? ¿Sí? Ya dijimos que nadie puede dejar de pecar y ya dijimos que la enfermedad no responde a la gravedad del pecado. ¿Sí? Y es importante que tú y yo reconozcamos, como siempre con todos los pasajes, que este versículo no existe aislado. ¿Sí? Es decir, este versículo está acompañado de muchos otros versículos dentro de un libro, adentro de muchos otros libros. ¿Sí? Y en el contexto de toda esta escena, Jesús habla sobre el juicio. ¿Te acuerdas que más adelante leímos en los versículos 28 y 29 de Juan 5, versículos 28 y 29? Dice, viene la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Qué sería peor? Yo te pregunto, ¿qué sería peor que pasar 38 años enfermo con la salvación así ahí enfrente de ti, pero totalmente inalcanzable? ¿Te imaginas otra cosa peor que esa? Imagínate una enfermedad, estás ahí, no te puedes mover, de alguna forma estás enfermo que no te deja, tienes la sanidad ahí enfrente de ti, pero no la puedes alcanzar. ¿Qué enfermedad sería peor que esa? ¿Sí? ¿Qué es lo peor? Lo peor sería pasar toda la eternidad sufriendo sin ninguna oportunidad de salvarte. Eso sería lo peor. Lo peor sería pasar toda la eternidad sufriendo sin ninguna oportunidad de salvarte. Obviamente esto nos lleva a un tema poco popular. Hacía memoria y creo que no he enseñado ni una sola vez de esto, lo que tenemos aquí en la iglesia. El infierno es un tema poco popular entre personas cristianas y no cristianas. Es algo de lo que generalmente no hablamos. Y cuando nos topamos con declaraciones del infierno en la Biblia, generalmente dices, ay, qué feo, y ya lo que sigue, ¿no? Generalmente eso es lo que hacemos. Pero el infierno es una verdad bíblica. Y de hecho es una verdad que Jesús enfatizó. Todas las menciones del infierno, excepto una, salen de la boca de Jesús. Todas las menciones del infierno, excepto una, salen de la boca de Jesús. Entonces, si tú y yo vamos a tomar con seriedad las palabras de Jesús, el infierno es algo que debemos de considerar con sobriedad. Es algo que debemos de meditar. ¿Sí? Me llamaba la atención cuando estaba leyendo sobre esto, porque, y es cierto, si te recuerdas, Jesús muchas veces les dice a los discípulos, no teman, no se preocupen, no tengan miedo, no teman. Y es algo como recurrente, no se preocupen porque han de comer, porque han de vestir, no tengan miedo, no teman a los hombres, no teman. Pero hay una ocasión en la que él enfatiza que deben de temer. ¿Sí? Y lo que deben de temer es la condenación eterna, el infierno. Eso es algo que deben de temer. ¿Sí? Y hay básicamente 3 cosas que la Biblia enseña sobre el infierno. ¿Sí? Básicamente 3 cosas y que creo que debemos de mantener siempre en mente. Número 1, el infierno es real. ¿Sí? El infierno es real. La Biblia es clara en que existe un lugar físico, definitivo, en que los pecadores no arrepentidos pasarán la eternidad bajo la ira de Dios. La definición de todos los autores que leí del infierno es la misma, exactamente la misma con las mismas palabras, y es un lugar de sufrimiento consciente eterno. Un lugar de sufrimiento consciente eterno. ¿Sí? Y tenemos que tener esto en cuenta. Es físico. Vas a estar consciente. ¿Sí? O van a estar conscientes los que estén ahí. Y van a estar sufriendo para siempre. No hay una salida. ¿Sí? En segundo, el infierno es horrible. ¿Sí? Nada que alguien sufra en esta vida puede compararse con los horrores del infierno.
Nada. Me llama mucho la atención que la Biblia describe el lugar, el infierno, usando palabras como destrucción, perdición, oscuridad, podredumbre. Cuando habla del gusano, ¿te acuerdas del gusano de ellos que no muere? Está hablando de algo que está podrido, que está totalmente echado a perder, ¿sí? Llanto y crujir de dientes, lago de fuego, segunda muerte, ¿sí? Esas son las palabras que la Biblia usa. Y Piper ponía un ejemplo que me gustó mucho. Piper decía, cuando yo uso palabras para describir algo, es porque la realidad de lo que estoy describiendo no la puedo describir con palabras. Entonces tengo que usar una imagen que más o menos te deje captarlo. Pero la realidad es más horrible que la imagen, ¿sí? Es decir, cuando yo digo, mi esposa es más valiosa que un diamante, estoy diciendo que mi esposa es lo que yo más valoro, ¿sí? Y tomo una imagen, el diamante es lo más caro, ¿sí? Mi esposa vale más que un diamante. No tengo una palabra para decirlo más, o sea, esa es la imagen que puedo tratar de tomar para transmitirte. Entonces, cuando la Biblia toma todas estas palabras para describir el infierno, lo que está diciéndonos es peor que esto, pero te lo describo así para que tengas una idea, ¿sí? Pero el infierno es peor de lo que se puede describir con palabras. Y me llama mucho la atención que la Biblia usa esto. Estas son las palabras que la Biblia utiliza. Pero cuando vamos a la cultura popular, ya sea que escuches a alguien platicar, que veas la tele o lo que sea, generalmente el infierno se imagina como un lugar donde hay una fiesta sin parar. Si todo el mundo está ahí, todo el mundo está fiesteando y el diablo es lo máximo, y aparte en el infierno está toda la gente chida, o sea, ahí están toda la gente famosa, y entonces el infierno es así como que tops, ¿no? Así lo dibujan, porque lo he visto dibujado, lo he escuchado platicado, o sea, sí, así está. Y es como que no, pues si ahí va a estar fulanito, pues yo también ahí quiero estar, porque pues, o sea, no. Pero, o sea, es como, no, estás totalmente equivocado, ¿sí? ¿Por qué estás equivocado? Porque tenemos que entender algo que creo que se nos pasa. El infierno no es la ausencia de Dios, ¿sí? El infierno no es la ausencia de Dios. Dios es omnipresente, está en todos lados. ¿Qué es el infierno? El infierno es la presencia de Dios en toda su ira y en toda su justicia pura, sin pizca de gracia, sin pizca de misericordia, ¿sí? Nada. Entonces, cuando tú te imaginas el infierno como una fiesta, estás muy, muy alejado de lo que en realidad es. El infierno es toda la ira y la justicia de Dios manifestado. ¿Sí? El infierno es horrible. Y tercero, el infierno es eterno. ¿Sí? Es decir, es para siempre. ¿Sí? Es para siempre. En la parábola de Lázaro y el rico, Jesús presenta el infierno como un lugar real del cual no hay salida. ¿Sí? No se puede salir. No hay ninguna forma de que escapes, ¿sí? En Mateo 25:41, Jesús otra vez habla del infierno y lo refiere como un castigo eterno y lo contrasta contra la vida eterna. ¿Cuánto tiempo va a durar nuestra vida con Cristo? Para siempre. Lo mismo va a durar el castigo. Para siempre, ¿sí? Y entonces esto es de lo que Jesús está advirtiendo a este hombre. Y esto es de lo que Jesús advierte a todos los hombres. Has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor, ¿sí? Es decir, para que no vayas a condenación eterna. Ahora, la doctrina del infierno es una doctrina que debe de asentarnos, ¿sí? Y debe de darnos dos cosas. Una gratitud profunda de que ese es el lugar al que merecemos ir. Ese es el lugar al que merecemos ir. Y Dios nos ha salvado. Pero un sentido de urgencia. Todas las personas a nuestro alrededor que no han venido a Cristo van a ese lugar. Van a ese lugar. Hay muchas cosas buenas que la gente puede hacer. Muchas. Todas las personas del mundo pueden darle de comer a las personas pobres, pueden darle ropa, pueden ayudar a sus prójimos. Todos pueden. Pero hay algo que solo los cristianos podemos hacer. ¿Qué es eso? Advertir a los hombres de la condenación eterna y ofrecerles una esperanza. A través de Cristo puede ser librado de la condenación eterna.
Es algo a lo que debemos de temer. Sí. Ahora, la advertencia de el autor de Hebreos hace eco con esta advertencia de Jesús. En Hebreos 6, 4 al 6, el autor dice: por el que en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿De qué está hablando? ¿Sí? Está hablando de que no es suficiente ser sanado. Este hombre fue sanado, pero Jesús dice: fuiste sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. No es suficiente ser sanado. En nuestras palabras, no es suficiente venir a la iglesia, saber versículos bíblicos, llorar en todas las reuniones y orar y prometer que voy a ser mejor mañana. No es suficiente saber qué significan ciertos pasajes de la Biblia. No, es que significa esto. No es suficiente. Lo que realmente nos libra de la condenación eterna es acatar la instrucción: no peques más. ¿Sí? Y aquí no quiero decir que te libre de la condenación tus obras, sino te libre de la condenación poner tu mirada en el destino. ¿Cuál es el destino? Cristo. Cristo es el destino. Y entonces, como dice Pablo, dejo atrás, ¿sí? Me olvido de lo pasado y me extiendo hacia adelante, ¿sí? Sigo corriendo la carrera. Entonces, si tú y yo hemos sido salvos poniendo toda nuestra confianza en la obra de Cristo, lo que sigue es correr con paciencia la carrera. ¿Sí? Lo que sigue es que busquemos crecer en nuestra semejanza de Cristo, ¿sí? Y que pongamos nuestra mirada en la glorificación que nos espera del otro lado de esta vida. ¿Sí? Si nos quedamos en "has sido sanado", obtuve de Dios lo que quise, o vengo a la iglesia y siento bonito, o leo la Biblia y me gusta, está bonito, me gusta escuchar de Dios, todo está padre, o sea, como que sí, y me siento que Dios y yo estamos bien, pero no acatamos la instrucción: no peques más. Entonces estamos encaminándonos a algo peor. Nos estamos encaminando a la condenación eterna. ¿Sí? La sanidad, la comodidad en esta vida, nuestra paz interior, no son el bien supremo, no son lo mejor que podemos tener. Estar con Cristo y ser tal como Él es, ese es el bien más grande que cualquier persona, creyente o no creyente, puede tener. El estar con Cristo y ser tal como Él es, ese es el bien supremo, ¿sí? Y es nuestro a través de la obra de Cristo. Entonces, si tú y yo hemos escuchado la voz de Cristo y hemos depositado nuestra fe en Él, la pregunta que sigue es: ¿estamos acatando la instrucción? No peques más. Es decir, ¿estamos corriendo la buena carrera? ¿Estamos extendiéndonos hacia adelante? ¿Estamos creciendo y dando fruto? ¿O me quedo nada más con él? He sido sanado. Está bonito, me gusta, estoy en la iglesia, está padre, como que me da paz. ¿Sí? Y lo demás, no importa, no, pues igual cualquiera es bueno. ¿Sí? Por otro lado, si estamos aquí y nuestra vida no refleja un crecimiento, ¿sí? Si no hemos crecido en nuestra santificación, si no hemos crecido en nuestra semejanza de Cristo, o si ni siquiera hemos depositado nuestra fe en Cristo, este es un buen momento para arrepentirnos y decir: dependo totalmente de la obra de Cristo, deposito toda mi fe en Él, y entonces empezar a correr la buena carrera. No hay ninguna otra forma de ser salvos, no hay ninguna otra forma de evitar la condenación más que oír la voz de Cristo y seguirlo. Oír la voz de Cristo y seguirlo. No basta con escuchar, hay que escuchar y caminar, hay que escuchar y seguir.